Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Ya en unos minutos ingresa la doctora. Hola Agustina. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo les va? Hola Agustina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mirna. Hola, Mirna. Recién leí tu mensaje. Espero que te encuentres Sí. bien. Estoy esperando el hisopado, que me lo hago el jueves. Lo Bien, más seguro es que bueno, tenga COVID. bueno, ojalá que no, ¿eh? Dios quiera. No, sí, sí, ojalá que no. Buenas tardes a todos los que van acá escribiendo en el chat. Evelyn, ahora le consultamos a la doctora si es posible que lo envíes o porque por lo que tengo entendido en esta clase se van a encargar de justamente de resolver este foro número 2 que había publicado, ¿sí? Si hay posibilidad que lo envíes, le consultamos a la doctora cuando ingrese, ¿sí? Ya en 2 minutos ingresa la doctora. No, de nada. ¿Pudieron todos abrir el Power como les indiqué en la etiqueta, ¿no? Tenían que reproducir, como reproducirlo, abrirlo con la pantallita de abajo, perfecto, bárbaro. Sí, igual de todas maneras en A el mí me grupo pasó lo pasaron las mismo, imágenes, así que pasaron las perfecto. imágenes de A mí las me preguntas. pasó, bien, bien, a mí me pasó lo mismo que a muchos de ustedes, no veía las preguntas, pero la doctora sabe mucho más utilizar lo que era el PowerPoint y por eso también hice esa aclaración, porque a mí me pasó lo mismo, chicos. Perfecto, y me bárbaro. Porque no son PowerPoint, son vía positivas, no sé muy bien cómo se dice, pero No, no. tienen otro formato, Claro, Diapositivas. vía positivas. claro, es PowerPoint, pero el último actualización, la verdad es que Y no. no lo sé. Yo no soy de utilizar lo que son los efectos, pero
Pero ahí me explicó la doctora cómo se hace y se puede abrir y ahí sí se puede. Sí, una especie de video. Exactamente, es algo así, como que se va modificando. Mm. Yo mientras tanto voy tomando asistencia, chicos. Cualquier cosa, si alguien se suma luego, me van avisando, pero ya estamos en horario para ir tomando asistencia. Por las dudas consulto a Alicia Franco, si lo consulté la clase anterior, si tal vez está de oyente nada más, pero consulto si es así, si me puede indicar si está de oyente. Perfecto, gracias Alicia, no hay ningún problema. Para charlar de algo mientras esperamos, te consulto, por ahí vos te estás más al tanto. Vos trabajás en familia, ¿no? Sí, exacto, con la doctora. Hoy nos hablaban en la casa de Procesal que ya van a mandar el proyecto de código de procedimiento civil, comercial y de familia. ¿Se sabe algo de eso? ¿Qué es lo que van a No, regular? No. no, la verdad es que no tenía conocimiento de eso. Sí sabía que quería que se haga un código de procedimiento de familia, pero no, la verdad es que no.
pero bueno, por supuesto, es una buena información esa, que van a elevar Claro, un nos proyecto. comentó y por ahí ustedes están más al tanto de lo que nosotros no sabemos. Por ahí yo decía que la incorporación de todas estas cosas electrónicas está bueno, hay cosas que han caído también en desuso y está bueno sacarlas también. Pero en proceso de familia sé que Exacto. lo usan como no como complementario, sino como supletorio, ¿no? Al código. Mira, yo cuando me recibí hace 3 años y la verdad que cuando salí de la facultad y vi cómo era en la práctica es totalmente distinto, ¿sí? Pero bueno, se aplica mucho el código, pero cambia todo. En familia es particular, ¿sí? Nada que ver a lo que estudiaba, pensaba otra cosa, pero después en la aplicación diaria es Sí, sí, es diferente. totalmente distinto, Igual que el código totalmente. el procesal civil y comercial a la práctica también es diferente. Claro, sí, sí, uno porque no lo aplica tanto, pero sí, 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 Ujú. en lo civil, ¿no? Porque trabajamos Sí, en el sí. foro de familia, pero sí. Pero bueno, mantenernos al tanto de eso, Vanessa, que te van Lo informando, tiró hoy ¿sí? el profesor de procesal y me pareció interesante, o sea, como para saber cómo es el proyecto, qué es lo que incorpora, está bueno. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, mantenernos al tanto de eso. Muchas gracias por la información. No, de nada. Buenas tardes a todos. Buenas Perdón la tardes, demora. doctora. Gracias, No gracias hay Agustina. Sé que problema. tenés otro evento ahora, así que bueno, agradezco la paciencia. Bueno, le has tomado asistencia a todos. Sí. Bien, bien. Bueno, te liberamos entonces, me quedo con los alumnos. Tengo la posibilidad de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, ya le asignaron el rol de hospedador. Bárbaro. Bueno, gracias Agustina, gracias y buenas tardes. Ah, Saludos a la doctora gracias. Ballarín. Bien, Gracias. buenas tardes a todos. La clase de hoy tiene que ver unos minutitos, como les había dicho antes. Primero, bueno, espero que hayan pasado este fin de largo, seguramente a esta altura siempre están repasando, armando sus trabajos en el ratito que tengan de hacer alguna síntesis y obviamente los que están comprometidos con la fe cristiana también es un momento de pensar en lo que está pasando, en tranquilizarnos, ¿no? Y los que no, bueno, renovar energías. Así que a todos bienvenidos. Vamos a trabajar la primera parte, voy a compartir pantalla con los trabajos prácticos. No llegué a contestarle a una alumna que, bueno, estaba ahí intentando hacerlo y digo, bueno, lo digo en voz alta, no hay problema, los que no han podido llegar a hacerlo todo, bueno, un par de cosas me han dicho que no han podido, no hay problema. Vamos a ver si podemos entre todos trabajarlo. Seguramente no les fue difícil este foro. Ahora con la doctora Llanos íbamos a hacer algunas conclusiones, pero saben bien lo de la definición, importante para tenerlo en cuenta a la hora de trabajar. Espero que lo hayan podido celebrar al foro, hayan podido participar. ¿Les pareció interesante de alguna manera hacerlo? Sí, es una forma de resumir lo que venimos viendo y de fijar conceptos para el parcial. Igualmente, a medida que lo vayamos viendo, yo tengo un par de consultas para hacer. Bien, bien. En el 957 obviamente está la definición de contratos, pero también es interesante aclarar que el 957 también define el contrato de consumo. Los elementos que reúnen era simplemente de enunciarlos. Habla del consentimiento, es el acuerdo de voluntad destinado a arreglar derechos. Eso de arreglar derechos o crear derechos es justamente el objeto causado. Entonces ahí tenemos el consentimiento, el objeto y la causa. En la definición misma del 957, si no estaría reunido esos elementos, no estaría definiendo contratos. Era media una obviedad la respuesta, pero era interesante que ustedes puedan detectar el acuerdo de partes, en el conjunto de obligaciones. Ahí pongo, ¿qué entiende usted por acto jurídico? ¿Qué clase de contrato? Bueno, dijimos, el contrato es un acto jurídico bilateral entre vivos, de contenido exclusivamente patrimonial. Bueno, era detallar eso. ¿Qué entiende usted por autonomía de la voluntad? Por supuesto que la libertad, y es importante porque lo hablamos acá y lo hablamos en consumo también. ¿Cuáles son los elementos que hacen a una voluntad eficaz? Y obviamente la capacidad, la legitimación, y estamos hablando de los presupuestos, ahí los tenían que nombrar. ¿Qué relación hay entre contrato y obligaciones? Por supuesto que es justamente esa relación entre contrato
contrato y obligaciones tiene que ver con la clase de hoy, objeto de los contratos. Las obligaciones es parte del objeto de los contratos, y de alguna manera la doy vuelta a la pregunta de un lado para el otro, y estoy preguntando lo mismo. Ven que ahí los que no abrían del todo el PowerPoint solamente veían esta plantilla, ven que tenía un efecto, como me gusta a mí. Por eso algunos se quedaban con solo la pregunta 5, pero había que abrirlo del todo. En la 5 se establece qué relación, otra vez lo mismo, qué relación hay entre contrato y obligaciones, y justamente las obligaciones son la relación jurídica, ¿se acuerdan? Se ve muy claro en consumo. En consumo tienen el 1092 que dice la relación jurídica entre consumidor y usuario final. En el contrato es entre el accipient y una de las partes que es el promitente, o como se lo llame cada contrato. Justamente la relación jurídica entre esos sujetos hace que el contrato nazca. Entonces, ¿qué relación hay entre obligación y contrato? Y que para que haya un contrato tiene que haber una relación jurídica, para que haya matrimonio tiene que haber una relación jurídica, para que seamos hermanos tiene que haber una relación jurídica. La relación jurídica es la obligación en sí misma, acuérdense de la definición de obligaciones. Y la obligación tiene una causa que la genere, es una causa fuente. Por ejemplo, en el contrato, la causa fuente de las obligaciones justamente es el contrato, la causa fuente, lo que origina las obligaciones. Ahora, la causa, elemento esencial del contrato, siempre es la causa fin. Eso lo vamos a ver ahora, luego cuando veamos causa. Pero las obligaciones siempre son la causa. Las obligaciones tienen una causa, porque no hay obligación sin causa. ¿Por qué le voy a pagar 5.000 pesos a Nora sin razón de ser? Le pago porque le debo por alguna relación jurídica preexistente, una obligación asumida antes. ¿Por qué le pago al ciclista que se cruzó frente a mi camioneta? ¿Por qué le pago? Y obviamente porque me lo llevé por delante, porque le hice daño. Hay una causa, en este caso el cuasidelito o el daño sin intención, ¿no? Que provoca que yo tenga que cumplirle. La relación entre obligaciones y contratos es obvia porque tiene que ver con el objeto. La obligación es el objeto, ¿se acuerdan? Algunos dicen, ¿para qué hablar de objeto de los contratos si no hablamos de obligaciones? No, claro, pero es mucho más, ahora lo vamos a ver. Las obligaciones, las prestaciones, las conductas debidas, la cosa, el servicio, todo eso solo es el objeto, no solo la obligación. La obligación, la prestación, la conducta debida de hacer, no hacer, de dar una cosa o prestar un servicio, todo eso, por eso se dice que el objeto de los contratos es una operación. En la 6, ¿qué lugar ocupa el momento de diferenciar acuerdos jurídicos de patrimonialidad y efecto jurídico? Es fundamental. La patrimonialidad y el efecto jurídico definen al contrato. Si no hay patrimonialidad, pero hay efecto jurídico, estamos en otro acuerdo. Por ejemplo, el acuerdo familiar, el régimen de comunicación, el alimento para hijos, el acuerdo de cuidado. En las relaciones de familia hay mucho acuerdo jurídico con efecto jurídico, pero sin contenido patrimonial. Ahora, no es un contrato. Después hay actos jurídicos que, si bien son bilaterales, tienen efectos jurídicos, pero no tiene patrimonialidad. El matrimonio, recuerdan que habíamos comparado, el matrimonio es un contrato. Bueno, ahora hay unas preguntitas que ahí también las respondemos. ¿Qué lugar ocupa al momento de diferenciar acuerdos jurídicos de patrimonialidad y efectos jurídicos? Fundamental, un lugar preponderante, porque sin efecto jurídico y sin patrimonialidad no hay contrato. ¿Qué lugar ocupan? Primordial, el gran lugar. ¿Qué contrato celebró hoy? Es la pregunta de siempre que les hago a ustedes. Después tenían que responder verdadero o falso, y obviamente el matrimonio es un acto jurídico contractual, falso. En la parada de colectivo el símbolo levantar el brazo significa aceptación de la oferta, es verdadero. Un niño de 10 años es capaz de contratar a la hora de comprar su almuerzo en el buffet de su colegio. No, en realidad es verdadero porque puede hacerlo, pero se presume que hay una autorización del adulto. Es decir, se pueden hacer contratos, en este caso el encargo, el contrato de mandato con un incapaz, en este caso el niño de 10 años, porque sería quien lleva la mano de obra, lleva y compra el sanguchito, o compra una lavandina acá en la esquina, mi hijo de 10, se cruza, compramos una lavandina acá en la esquina, por favor, se va, cruza, y en realidad es un contrato que celebra Ignacio de 10 años con el almacenero. En realidad, se puede encomendar a un menor de edad la realización de un acto jurídico, pero el responsable absoluto es el encomendante, ¿no?
el que encomienda el contrato. En algunos contratos es posible. En el contrato de la compra en el colegio, en el buffet del colegio, se está presumiendo que el niño está representado por el padre y es quien ejecuta el contrato. De hecho, si vos le podés pagar, no sé, ahora no se hace porque se hace todo con transferencia electrónica, pero le pagábamos la cuota, dale a Liliana, que era la secretaria del colegio donde iban mis chicos, dale a Liliana la cuota, yo se la metía en un sobre y se la daba y era la cuota, punto, se terminó. Tengo 3 hijos, así que se la daba siempre al más grande, pero el más grande en un momento era el más chico, y también la llevaba en su mochilita y se la entregaba a la secretaria Liliana. Había confianza en el cuidado, yo lo dejaba con el auto, bajaba y entraba, primero lo veía Liliana, le daba el sobre y se terminaba la historia, y estaba pagando a Alejandra, pero en realidad era Alejandra encomendando a su hijo menor de edad, un incapaz, que haga y celebre un contrato, pero sigue siendo Alejandra y el colegio. Entonces, ¿un niño de 10 años es capaz? Sí, es capaz, pero con la autorización del padre, o se presume la autorización del padre, o no es capaz. Las dos posibilidades está bien siempre que haya una aclaración. En este caso porque es un trabajo práctico, pero siempre haciendo la aclaración está muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eran todas las que yo tenía media duda. La del niño capaz me pareció que no, que era un engaño, sí. Muy bien, muy bien. Había que hacer esa aclaración. No, y después los demás que enumere tal cosa, que era una de las primeras, como acá, enuncie, con conocimiento estos de capacidad, eran los presupuestos que habías dicho en la última capacidad, clase. Legitimidad, exacto, es como darle vuelta, enuncie con conocimientos previos, ahí les doy un poquito de ayuda, conocimientos previos. Claro, y la fuerza vinculante, ¿entraba en alguna de estas respuestas? Porque lo he visto, yo lo puse y lo he visto en muchas de las respuestas. No, también. Porque en esta pregunta número 3 puntualmente no. No, en esta pregunta, no, en alguna de las preguntas, alguna de las respuestas. En la parte de obligaciones lo habíamos puesto, la mayoría pusimos algo de fuerza vinculante. Ya han cursado la materia, ha leído hasta ahora el articulado, ¿qué lugar ocupa la obligación? En realidad lo que yo pregunto, no está mal, la fuerza vinculante, los contratos nacen para ser cumplidos y las obligaciones deben cumplirse por efecto de la fuerza vinculante. Si lo dijeron así, está muy bien. De hecho, en el examen no podría decirlo, está mal, qué sé yo, pero en realidad yo pregunté qué relación hay entre obligaciones y contrato, y la realidad es la obligación forma parte del objeto de los contratos. No tenían por qué saberlo ahora, podían intuirlo, lo habíamos referido, pero si pusieron fuerza vinculante en las obligaciones está muy bien. Está muy bien porque justamente cumplir con las obligaciones es hacer efectivo el principio de fuerza vinculante. Así que está muy bien si lo explicaron de esa manera. No tenía la intención, vieron que son como las canciones, una vez que uno larga las preguntas ya son del pueblo. Bueno, en este caso, una vez que largo la pregunta, ustedes dan las respuestas. Por eso siempre digo que nosotros, entre ustedes y nosotros, construimos conocimiento. Qué sé yo la estudié un poco antes de la materia, pero en definitiva, mirá, esto que me aportan ustedes, acá quisiste decir efecto vinculante y tal vez, si ahora lo vuelvo a leer, digo, che, está buena la respuesta, porque sí, porque tiene que ver con eso. Pero bueno, les dije que iban a hacer 5 minutitos, me fui de más, ya van 7 que estoy haciendo las respuestas del foro, pero quería ver si entre todos, me parece que, según lo que me informó Agustín, estuvo muy bien. Este no lo vi yo todavía, pero el foro lo vio Agustín, y la verdad es que las respuestas tenían que ver con eso. Por eso las dije rápida, porque casi todos, si bien uno se va replicando en otro, y es una manera de estudiar, no sé si a ustedes les pasó, qué sé yo estudié materias que tienen que ver con posgrados y las hice con foros, y la verdad que el conocimiento de mi compañero me ayuda, no para copiar ni clonar, me va quedando, porque para hacer la mía tenía que leer la anterior, y como que me voy enriqueciendo sin saber de lo que voy a estudiar luego. Sin querer estamos estudiando. Por eso son tan interesantes los foros. A mí me encantan hacerlos porque son interesantes en ese sentido. Tengo que leer a los otros para yo construir lo mío, y por ahí lo que yo construyo, por ahí había algún alumno que me decía, Agustina, puso una oración, pero esa oración cambió toda la orientación de la respuesta, y fue muy enriquecedora. Así que muy bien, y felicitaciones a todos. Vamos al tema de hoy entonces. Les decía objeto y buena fe, pero cuando repasaba las clases que habíamos dado de la buena fe hablamos mucho, y yo dije la buena fe que es una conducta, ¿no? Es una conducta, y ahí lo tienen, está en el Power, lo vuelvo a repetir, repito los mismos artículos, 991, el artículo 9, el 971, y ahí está el resumen de lo que estuvimos viendo, consentimiento, el 971, 983, pero a ese 981
le tenemos que agregar los contratos discrecionales o de adhesión, ¿se acuerdan? Que estaban dentro de contratos paritarios. Cuando yo hable de contratos o consentimiento, lamentablemente para ustedes en consentimiento voy a llevarlos de la mano a formación del consentimiento entre contratos paritarios y de contratos de consumo. Es distinta la formación, sí, algunas cosas sí, otras cosas no, un poco lo vimos la clase pasada. Por eso me interesó hacer este cuadrito de contrato discrecional, el paritario, el que estamos con la libertad absoluta de hacer, pero somos tan libres que podemos elegir una modalidad de adhesión, es decir, comprar un formulario y llenarlo y a la miércoles. Bueno, ese también es un contrato discrecional. Decidimos los dos hacerlo a través de un formulario, o decidimos los dos que Tomás, que es especialista en informática, elabore él cada una de las cláusulas y yo me adhiera. Entonces habló de un contrato de adhesión o contrato predispuesto, ¿se acuerdan que eran dos caras de la misma moneda? Pero es un contrato discrecional, somos iguales, él conoce informática, vamos a tratar de hacer este contrato informático y él hace las cláusulas y yo me adhiero, pero sigue siendo el contrato discrecional. Y por último, el contrato de consumo, que es una fragmentación, dijimos, un microsistema de protección, ¿recuerdan? Microsistema de protección jurídica, porque ahí intervienen un proveedor, un fuerte y un débil, y ahí está la formación del consumo en ese sentido. Cuando nosotros estudiemos cláusulas, acá están los contratos discrecionales, estoy haciendo un pequeño resumen, por eso voy rápido, 971 a 983, contratos de adhesión o predispuestos 84-89, y acá, esto no lo vimos en particular, fíjense esto que interesante, lo voy a preguntar y lo voy a pedir que lo comparen. La formación del consentimiento de adhesión, ¿es de predispuesto o es de consumo? ¿Qué les sale a ustedes? La primera respuesta, cuando yo digo la formación del consentimiento de adhesión, ¿es en los paritarios o en los de consumo? Y en los de consumo. No, si ustedes se van al código, vayan a formación del consentimiento, que es 971 a 989, y van a ver que hay un capítulo o una sección que dice contrato de adhesión y contrato predispuesto, ¿sí o no? ¿Qué nos quiere decir? Vuelvo a repetir, que los contratos paritarios pueden, los dos iguales, Tomás y Alejandra, Tomás estudiante, Alejandra profesora, los dos ninguno es fabricante de computadoras, pero como Tomás tiene conocimiento de mucho más que yo del recurso informático, elabora el contrato, lo elabora, o elegimos comprar un formulario para un contrato de compraventa de la bicicleta, ¿recuerdan? Entonces compro un formulario en la librería y lo lleno. Dice nombre, domicilio real, objeto, precio, y nosotros tenemos que llenar los blancos. Bueno, esa es una forma de comprar un contrato de adhesión o formulario que lo elabora solo uno y que el otro adhiere, que es para corregirlos. Por eso es importante esta plantilla. Los contratos paritarios y los de consumo pueden usar este tipo de modalidad contractual, la que elabora uno. En los contratos de consumo, siempre. ¿Para qué le voy a mentir? Siempre. Pero en los contratos paritarios puede pasar que sí. ¿Ahora se entiende? En los contratos de consumo siempre, pero los paritarios pueden usarlos también. No es que está... Lo que no me gusta que mis alumnos digan esta falacia, que solamente contratos predispuestos o de adhesiones de consumo son sinónimos, son todo igual. No es todo lo mismo. El contrato de consumo es un sistema de microprotección jurídica porque interviene en un fuerte y un débil. Punto. Ahora, que usemos los contratos predispuestos o de adhesión es una modalidad. La podemos usar también en los contratos paritarios cuando Alejandra le vende la bici a mi vecina. Exactamente igual. ¿Se entiende entonces? La adhesión o el predispuesto es una forma de contratar. Ahora, el contrato de consumo no tiene nada que ver con el contrato de adhesión. Ahora, que los contratos de consumo se celebren casi en su 99,% por la modalidad de adhesión o predispuesto, es otra cosa. Se dan cuenta que no es una similitud, no lo van a ver en ningún texto, escuchen la clase. Los contratos de consumo es un sistema de microprotección jurídica porque se encuentran personajes en la relación jurídica de un débil y un fuerte, un proveedor, un fabricante, un intermediario y un consumidor o usuario final. ¿En los paritarios podemos usar contratos de adhesión? Sí. ¿En los paritarios podemos usar contratos predispuestos? Sí. ¿En los contratos de consumo podemos utilizar contratos de adhesión o predispuestos? Casi siempre. Quedó claro como el agua, clarísimo, clarísimo, perfecto. Es el chocolate de la Pascua que me está dando como energía.
Ahora, cuando tenemos que analizar, escuchen bien alumnos, cuando tenemos que analizar las cláusulas, me gusta ahí Tomás Ponce, ahí mis Tomases, Francescone y Ponce. Tomases, cuando tenemos que analizar, a los dos les digo, cuando tenemos que analizar las cláusulas abusivas de los contratos de consumo y las cláusulas abusivas de los contratos paritarios, puedo ir derechamente a los artículos 1117 a 1122, consumo propiamente dicho, o a los 985 al 988. ¿Por qué? Porque si leen el 1117, Tomás Francescone, a ver si lo tenés ahí, ¿lo digo bien, Francescone? Tomás, si yo te digo, lee el 1117, yo les voy a decir que esa norma se llama norma de reenvío, porque en realidad lo que dice es remitirte a otra cosa. A ver, léemelo, por favor. Se aplican en este capítulo lo dispuesto por las leyes especiales y los artículos 985, 86, 87 y 88. Listo, ahí fíjate, perdón, Tommy, te freno ahí. Fíjate que el primer artículo de formación del consentimiento del contrato de consumo te manda al contrato paritario, que es 985 al 988. Por lo tanto, cuando estudiemos análisis de cláusulas abusivas, van a tener que estudiar 985 a 988 más 1117 a 1122. Termina de leer, sí. Existan o no cláusulas generales. Uy, deme un segundo. No lo mates, no lo mates. Espera. Callate o te reviento, le digo. Lo amo. A ver, Tomás, a ver si te hace caso. Existan o no cláusulas generales predispuestas por una de las partes. Me encanta. Ahí estamos. Ustedes saben porque su perro no me quiere, me grita directamente. Muy bien. Entonces vamos a leer estas plantillas. Las cláusulas particulares, ¿se acuerdan? Prevalece sobre las generales. ¿Cuáles son las particulares? Aquellas que son creadas exclusivamente por Vanessa y Alejandra, están manuscritas, están firmadas al pie, son particulares. Se diferencian de las generales que vienen impresas. Primero, la particular, la suscripta al pie, la elaborada por la sangre y la fuerza de las partes, es la que prevalece a la general impresa, obviamente. La ambigüedad determina la interpretación en contra del predisponente. Acuérdense que el predisponente, ¿quién es? El que se va al mazo, el que se adhiere a lo que todo elaboró Tomás. Por lo tanto, si hay ambigüedad, si hay duda entre lo que está allí y el predisponente, prevalece lo del predisponente. ¿Por qué? Y porque él tiene derecho a dudar y que se haga caso a su duda, porque él no elaboró la cláusula. Es medio de lógica. Entonces, en la ambigüedad, en la interpretación de la cláusula predisponente, se dice que se está siempre a favor del adherente. Al favor, ¿se acuerdan que dijimos? Indubio pro adherente, indubio pro consumidor, indubio pro usuario. En estos contratos de adhesión o predispuestos, siempre va a tener prevalencia o recogimiento jurídico la duda del adherente a la fuerza del predisponente, porque él tuvo solito, Tomás, bravo, el Tomás Francescone con su socio el Tomás Ponce, se reunieron los dos juntos, elaboraron la cláusula, a ver cómo la podemos reventar a esta, espera, hablemos bien del objeto, y ponen, y estudian, y buscan los fundamentos legales, y yo voy y adhiero. No es que contratan para la maldad, para que yo pise el palito y contractualmente están siendo fraudulentos para el adherente. Lo que hacen los Tomases y asociados es beneficiarse exclusivamente ellos, y es lógico, pero tiene que haber buena fe. Entonces, pueden haber beneficios para los Tomases y asociados, perfecto, pero sin perjudicar los derechos obligados, ¿sí o no? Y si los perjudican, Tomases, voy a la justicia, y encima me van a dar la razón, o por lo menos van a abrir el juego para ver si mi duda tiene acogimiento legal. ¿Se dan cuenta? Siempre van a estar para escucharme más a mí que a ustedes. Pero por una cuestión de que ustedes tuvieron el contrato antes y lo elaboraron ustedes. Las cláusulas abusivas se tienen por no escritas. ¿Cuáles? Pregunta de examen, verdadero o falso, o triple opción. ¿Cuáles se tienen por no escritas? Las que denaturalizan la obligación, las que importan una renuncia o restricción de derechos del adherente y amplían las del predisponente, las que no resultan razonables. Estas cláusulas abusivas también son aplicables
a los contratos de consumo. También en los contratos de consumo, estas son abusivas y complementan con la del artículo. Vayan al 1117. A ver, Tomás Ponce, ¿vos tenés perro? No, vivo solo. Bien, vive solo, bien, perdóname, Tomás Francescone, amo los animales, pero en este caso prefiero a Tomás Ponce. Vamos con Tomás, largue nomás, el 1017 ya lo leyó don Tomás Francescone, vamos, su socio, vamos al segundo artículo, el 1118. Bueno, control de incorporación. Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor. Bien, bien. Y el artículo 1121, léete, por favor. Interesante este artículo, fíjense. Límites. No pueden ser declaradas abusivas a las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado. B. Las que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas. Pero si eso se aplica en España, no es acá. Ojo, puede ser que las normas internacionales acogidas por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que suscribió el contrato de compraventa internacional, por ejemplo, es ley para nosotros. Ah, no, pero eso es compraventa internacional y esto es local. No, se aplica, y eso no puede declararse abusivo. Entonces, ¿cuáles son puedo decir que los contratos de consumo son abusivas las cláusulas que desnaturalizan obligaciones del predisponente? Sí. Las que importan renuncia o restricción, sí. Las que no resultan razonables, sí. Entonces, como verán, articulados deben estudiarlo conjunto. El 985 al 988 más el 1117 al 1122. Y por último, Tomás Ponce, léeme el control judicial del 1122. Control judicial. El control judicial de las cláusulas abusivas se rige, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley especial, por las siguientes reglas. A. La aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta al control. B. Las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas. C. Si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. Y D. Cuando se aprueba una situación jurídica abusiva derivada de contratos conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en el artículo 1075. Bien. Clarísimo como el agua los remite al 1075, que habla de los contratos conexos, es decir, que haya una falacia en el contrato principal tiñe a los contratos conexos. Eso es lo que dice el articulado, pero acá les hice un cuadrito. Todo esto está en el Power que voy a publicar en el día de hoy, ¿no? Después de la clase que doy. Formación del consentimiento de los contratos paritarios, ahí está el articulado. Cláusulas generales o de contratos de adhesión, ahí está el articulado. Y le sumo el 1117 que dice cláusula abusiva. Pero no me olvido acá, en formación del consentimiento, no sé si lo ven ahí, espera que me fui, formación del consentimiento de los contratos de consumo 1096 a 1099. Fíjense que ahí ustedes pueden con este cuadrito hacer el resumen de su estudio. Y ahora sí, nos vamos a objeto de los contratos. El concepto de objeto lo tenemos clarísimo, que lo vuelvo a decir, es la operación jurídica considerada compuesta por las obligaciones que nacen del contrato, las prestaciones o conductas debidas de hacer, no hacer o dar una cosa o un servicio, es decir, los bienes. Se entiende por objeto al contenido mismo del contrato. Uno de los elementos que describen el contenido de los contratos son las obligaciones, es decir, las relaciones jurídicas. Cuando estudiemos objeto de los contratos, no podemos estudiar solo el 1003 al 1011, que está en el Código Civil, que es de lo que vamos a ver ahora cada uno de sus artículos, sino que tenemos que sumarle a los artículos 1003 a 1011 el 279 a 280. ¿Por qué? Porque habla del objeto de los actos jurídicos. Pero esto ya lo sabemos, porque en esos articulados vimos el presupuesto del objeto en la clase pasada, que era la idoneidad del objeto. La idoneidad del objeto es lo que nos dice el 279, el 280, que no tiene que ser prohibido, que no tiene que estar contrario a las buenas costumbres, ni a la moral, es decir, la posibilidad física y jurídica,
A ver, Tomás, léenos, por favor. Tomás, el 279 y Vanessa, el 280. $279, toma. Sí, 279. Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Perfecto, perfecto. 280. No se olviden cuando estudien objeto, no se olviden de sumarlos. Sí, vamos, Vanessa. Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. Me encanta. Ese artículo lo vamos a estar viendo ahora cuando veamos objeto, porque una parte también del objeto tiene que ver el tiempo. En algunos contratos el tiempo también es parte del objeto. Por ejemplo, ¿en cuál se les ocurre? Que el tiempo es parte del contenido. El tiempo. ¿En cosechas, en campo, no? Sí, me gustan los contratos agrarios, que nosotros no los estudiamos, pero podría ser, te fuiste en lo más finito, lo más complejo, pero sí, claro, claro. Otro, más civil. Nora. Las obligaciones de hacer. A ver, pero ¿en cuáles? ¿En cuáles contratos? ¿En alguno que se les ocurra? Sí, Tomás, decías. ¿En un alquiler puede ser, doctora? Sí, claro, claro. ¿Quién lo contestó? Cecilia. Cecilia, exacto. En el contrato de locación o alquiler de cosa, específicamente lo más conocido, el alquiler de un inmueble, obviamente los 24 meses o los 36 meses es fundamental. El tiempo hace al contenido, porque la locación no se cumple en un solo acto, no es comprar un alfajor. El alquiler, por más que sea por 5 minutos, cuando llevo a mi chico a la calecita de la Plaza Mitre, y sí, por más que sea así, es un tiempo, el tiempo son 10 vueltas, son 5 vueltas, son 7 saltadas en la cama elástica, no sé, el tiempo define también al contenido del contrato, pero eso ahora lo vamos a ver. Me estoy adelantando porque me acelero. Cuando hablemos de objetos de los contratos también estamos hablando de prohibiciones. Hay objetos prohibidos y objetos permitidos. La gran incorporación a nuestro Código Civil y Comercial es aclarar, porque parece que obviamente tratar a las personas como objeto y venderlas o traficar sus órganos era de cotidiano, parecía, que tuvo que el Código Civil poner una prohibición expresa. Ojo, chicos, el cuerpo humano no se trafica. No, sobre el cuerpo humano no se contrata, el 1004. Esta es una gran prohibición que puse acá en la plantilla destacado porque no estaba en el Código de Vélez. Esto será porque siempre lo que decimos en el derecho, las conductas van primero y la regulación por detrás, ¿no? Primero nacen las conductas que hacen a la protección jurídica y luego nace la protección jurídica. Objetos prohibidos, se incorpora la realización de contrarios a la dignidad. Ahí hay un caso que, este caso que le pongo ahí, lo ven ahí, que dice Manuel Buckenheim y France versus France, es del Comité de Derechos Humanos, perdón. ¿El que era petizo, era enano, el chico, o no es esta? Exacto, muy bien, pero la Vanessa sabe todo. Acondroplasia tenía Vanessa, no le digamos petizo o enano, acondroplasia. Ahora que ya somos abogados, vamos a hacerlo. Pero exactamente, ella siempre por algún lado la contesta la pregunta. Pobre la familia de la Vanessa, ella si no la gana no la empata. Pero es así, pobre familia. Pero bueno, eso era para... Somos todos iguales, ¿eh? Somos todos iguales. A mí me tienen encerrada, están contentos con las clases virtuales. Bueno, a todos mis alumnos, Manuel Buckenheim versus France, lo vamos a hacer en un trabajo práctico. ¿Qué les parece? De paso leemos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se van a ir con contratos? Como si fuera que vieron toda la carrera junta, y solo conmigo los lunes. Es genial. Y quiero que lo recuerden cuando se reciban, por favor. En esta imagen que ustedes verán, tal vez una de las películas más icónicas de Leo DiCaprio, a quien amo, pero obviamente está Titanic, ¿no? Pero en esta película, que son Los Lobos de Wall Street, ustedes recordarán, ¿la vieron? Díganme que la vieron. Primero. Sí. Bien.
Ustedes recordarán en todas las zafadas de este hombre que hace tanto dinero y que ya la plata es nada, tiene que ir más allá del dinero, ustedes saben, ¿no? Inclusión en las drogas, mujeres, bueno, todo. Y allí están todos tan eufóricos que contratan esta diversión. ¿Se acuerdan cuál era la diversión de esta gente? Tirar a estas personas como si fueran dardos. Bueno, esto obviamente al ser un hecho real, que lo ejemplifican en la causa, por eso en la película, real en cuanto a hasta dónde iban, donde la persona humana eran solamente el capitalismo puro. En realidad es la respuesta al capitalismo puro. Esa película es el capitalismo absolutamente puro. Tan puro es que después él sirvió para el gobierno, tan así es, ¿vieron? Pero en realidad era capitalismo puro, donde en la persona humana se compra y se vende. No tiene dignidad, no tiene humanidad. Ni las relaciones humanas que él tenía con otros no tenían humanidad. Eran todos conveniencia o satisfacción de placer. Por lo tanto, las personas también eran usadas como cosas. Por eso, esto se incorpora la prohibición de realizar actos contrarios a la dignidad. No nos tenemos que ir al lobo de Wall Street. Tal vez a las 21 o 22 horas prenden un programa de televisión unos años atrás y veían un poquito de la cosificación de las personas como parte de un reality show o lo que fuera. O reality show que hoy, por más que yo creo que estamos trabajando contra la dignidad de la persona humana cuando el goce es hacer llorar a otros o también exigirle cosas que son insólitas, pero por el otro lado hay un negocio de ese humano que quiere ganar dinero en ese sentido. Entonces, uno está en la dicotomía, bueno, pero prohibir eso, ¿no? Es como también sacarle el trabajo a esa persona que adhiere a ese tipo de reality, porque adhiere, firma un compromiso, un consentimiento informado, y de hecho, un poco llorar es parte de lo que él tiene que dramatizar. Estoy inventando porque no leí ese contrato. Ahora, que están al filo de la dignidad humana, y un poquito sí, ¿no? Que una persona que tiene un restaurante de 6 tenedores, no sé qué, pueda ser tan agresiva con una persona, bueno, tal vez no es, está rozando la dignidad, pero nadie lee el artículo 1004. La verdad que Rosenfeld se dedica mucho a la relación de familia, pero tendría que meterse en los contratos para ir calificando algunos programas de televisión. Pero bueno, vamos a hacer un trabajito práctico con el Manuel Wagenheim con Francia, que me encantaría que lo trabajemos juntos y voy a armar el foro para eso. Se le llamaría Foro de Objeto de los Contratos. Se mantiene otra situación, esta sí, pero con una gran diferencia, acá hay una novedad absoluta, y la vamos a estudiar 2 veces. La vamos a estudiar acá conmigo, es el artículo 1010, y lo van a estudiar conmigo, si se anotan, en sus sesiones, cuando ya estén terminando los civiles. Y tal vez sean mis alumnos, si llegamos a estar juntos, vamos a repetirlo, porque este artículo 1010 se las trae. En contratos estudiamos la primera parte, donde dice, se prohíbe contratar sobre herencia futura. ¿Cuál será la razón, alumnos? ¿Por qué se prohibiría contratar sobre herencia futura? ¿Cuál sería el fundamento? Vanessa. Porque no existe la herencia futura. O sea, no, para mí, lo que no está tangible, o sea, ¿cómo lo explico? El que me dejaría la herencia se la puede gastar antes de fallecer y dejarme la herencia. Me gusta tu razonamiento, es un razonamiento materialista de todas maneras, Vanessa, me parece bien, es casi correcto, es bien materialista porque estás pensando en la herencia. ¿Por qué no pensás en tu papá un poquito? Pensá en tu mamá. No, pensá en no me va a dejar nada. Mi papá no me va a dejar nada. En realidad tiene que ver con lo que dice Vanessa, pero con la que se está jugando el destino de la vida o la muerte de un alguien que aún está vivo. Está vivo. Claro. Sí, yo lo miré por la teoría de razón, por el lado material. Claro, se me fue para la herencia, porque la herencia todavía no es tangible, todavía no se me murió el viejo, tengo que esperar, que me toque la parte del terreno, la parte de, no sé, el sillón donde él se sentaba a mirar la tele, esperá, todavía no murió el viejo, esperá. Pero hoy, cuando quería dar esta clase, me acordaba de otro muerto que está muy vivo, pero que lo mataron y hablaron de su herencia, de lo que sería, y ahora serían 3 hijos, y no sé qué, con el hijo del señor Colmillot. ¿Y qué te lo imaginás cuando ya no esté, cuando ya esté? El propio Colmillot dijo, perdón, hoy en toda la semana me mataron, porque está bien, voy a tener un hijo de 88 años, 86, no sé, pero bueno, pues estoy vivo, viejo, va y lo tap,
soy joven, soy colmillón, tengo mermeladas, ¿cómo sano? Bueno, el tipo se lo mataron, ¿qué? ¿Y qué pensás él cuando no lo veas cuando él tenga 20 años? ¿Quién dijo que no lo va a ver? Puede ser que lo vea tranquilamente, era como trabajar la dignidad, hasta la propia esposa o novia o unión convivencial, señorita que tiene compañera, hablaba de lo mismo. No, yo le digo, cuando él no esté, pero esperá, vieja, recién estás embarazada, esperá que nazca para hablar de que no esté el padre. Bueno, la muerte, que cuando estemos en sucesiones yo les voy a decir, hablemos de la muerte. Me encanta hablar de la muerte, pero en sucesiones. En contratos está prohibido hablar de la muerte. ¿Cómo voy a decir, bueno, voy a pagar las deudas de hipoteca de mi casa con lo que cuando mi papá muera? Me conviene que mi papá muera, porque si mi papá muere me queda el 50% a mí porque somos 2 hijos, pero si mi mamá muere me queda un cuarto porque somos 4. La verdad que mamita, por más que es más viejita que mi papá, prefiero que todavía viva, y no por amor solamente, sino porque me conviene más que muera el viejo, porque el viejo me dejaría el 50%. Es una locura. Todo eso, locubración, es una locura. Por eso es inmoral hablar de la herencia futura, no porque todavía no exista, como dice doña Vanessa Morales, sino porque todavía no ha muerto el que me tiene que heredar, ¿no es cierto? Está vivo, pero muy bien, la idea es esa, Vanessa, muy bien. Pero sí se agrega en el código la posibilidad de vivo, yo, dueño de Felford, don Felipe Felford, piense en que la Marta le encanta cantar ópera, ¿no? Le encanta la ópera, que era la mamá de Ricardo Ford, ¿no? ¿Y qué dijo Felipe Ford? Mira, estos hijos que tengo son uno peor que el otro, la Marta que le gusta el canto, la verdad que voy a hacer un acuerdo, un protocolo, para cuando yo no esté, con una intención, que siga la empresa, que siga funcionando de esta manera, que el presidente sea Nicolás Ford, que es el mejor de todos, el que labura en la fábrica, el que estuvo a mi lado siempre, que a Marta la mantengan siempre como presidenta, estoy inventando, ¿no? Es un protocolo que hace el futuro fallecido, en vida, obviamente, con sus herederos, con su cónyuge, respecto de su empresa. Tiene que haber, no cualquiera puede hacer un protocolo familiar, tiene que haber una empresa, una organización, una explotación productiva, familiar, siempre empresa familiar, y allí armar un protocolo. Y tiene una especie de hablar de herencia futura, es decir, que con lo que quede, bueno, se repartan, por supuesto, pero a la fábrica la dejan fija, por lo menos por 10 años, y a la Marta me la dejan presidenta. Y tiene que estar suscripto por todos los herederos, perdóname, y en escritura pública. Sí, Vanessa. Con los Mitre me parece que pasó eso también. Exactamente, con las grandes fortunas, Mitre también, chicos, pasó con Echeverre. Hace poco pasó todo este lío el año pasado, ¿se acuerdan, no? Lo de las tierras, y no sé, no tenía mucho que ver con las tierras, porque ya había un pacto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo boicotearon a ese pacto de herencia futura? Porque todavía cuando se hizo y lo armaron los Echeverre no estaba vigente el Código Civil y Comercial. Entonces, ¿qué pasaba con esos pactos? Y ahí está un poco la discusión. Igual pasó en los Mitres con los Mitres en algunas circunstancias, que lo está obviamente impugnando, ya saben quién. Ya saben quién que lo está impugnando a partir de los programas de televisión y con sus abogados fashion. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen entonces. 1003. El artículo 1003, norma de reenvío, se dice todo lo referente a objeto de los actos jurídicos se aplica a los contratos. Primera norma. Es la de reenvío, igual que el 1017. El 1004 habla de los objetos prohibidos. ¿Cuáles están prohibidos? No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o prohibidos. Igual, está repitiendo el 279. 1004, te quedaste un poquito por demás, pero lo aclara. Los contrarios a la moral, al orden público, y agrega, por eso lo tuvieron que replicar, porque agrega lo de la dignidad de la persona humana. Este es el foro del objeto que vamos a trabajar con el caso de la Corte Interamericana. 1005. El objeto tiene que ser cierto. Si le tienen que poner un nombre al artículo 1005 el objeto debe ser cierto, es decir, determinado o determinable. Puede ser que al momento de la celebración no lo determinemos y lo dejemos al arbitrio de un tercero. Puede ser que no lo determinemos al inicio, pero sí al transcurso del contrato, en cuanto a la determinación de
la especie o el género, aunque no lo esté en su cantidad. La cantidad puede ser que la dejemos al arbitrio de ese tercero que sabe. Quiero comprar, como siempre digo, caballos de carrera, pero a mí me gusta comprarlos para invertir, pero realmente no sé cuántos debiera comprar y de qué categoría debiera. Sé que quiero caballos y quiero que sean de carrera, pero ahora, dentro de caballos de carrera hay subespecies. Nicolás Late, que es especialista en hipismo, bueno, me va a decir especialmente cuántos caballos comprar, qué clase de caballo de pura sangre, siempre pura sangre. Imagínate, él me va a preguntar, ¿los querés para criadero o lo querés para polo? Y ahí ya me hizo una laguna. No entiendo, ¿para qué? No sé, no, para polo seguramente que no. ¿Los querés para traficar, perdón, para contratar con Inglaterra, que son los mayores consumidores de caballos de polo? Sí, me gustaría. Yo tengo mucho dinero, como sabrán, como se darán cuenta, muchísimo. Entonces, claro, le digo al Late, por favor, decime cuántos, asesorame de cuáles me conviene. Bueno, entonces yo sé que quiero caballos. Ahora, alguna subespecie, la cantidad se lo dejo a cargo de Nicolás. Ahora, puede ser, le suman al 1005 esta cuestión. Esto no está en el artículo, pero les digo. Bueno, está en el 1006. Se pueden contestar con el 1006. ¿Qué pasa cuando ese tercero, que tenía que determinar la cantidad, alguna característica de la especie, no lo hace? Porque no quiere, porque no puede, o porque se vuelve incapaz. En el viejo código, el objeto caía, por lo tanto el contrato no existía, porque el objeto es un elemento esencial. El 1006 quiere contrato a toda costa, y ahí se ve el carácter pseudo-capitalista de este código. Acá dice, no te haga problema, que te lo arregla el juez. Si la cantidad no está, porque el tercero no quiso, no pudo, el juez será, a través del procedimiento procesal más breve, quien determine la cantidad. Así que mirá vos cómo me puede llegar a mí, juez civil, la cantidad de caballo que quiere comprar la Vanessa, pero ¿qué me importa? ¿Qué me importa? No, tengo que poner un perito, tengo que hacer un proceso ligero, tengo que hacer una audiencia para escuchar la Vanessa, ¿para qué quiere los caballos? ¿Qué le pasó al Nicolás? Porque Nicolás va a tener que pagar alguna situación de pena o cláusula penal por no hacerlo. También lo tengo que sancionar, Nicolás. Salvo que le agarró una CB, mi amor, sos re joven, pero vamos a pensar, le agarró una CB, quedó para... Bueno, listo, quedó incapacitado, perdón, Nicolás. Vamos a pensar que yo soy la tercera y me agarró a mí el ACV, que era más lógico, ¿no? Así como trabajo y como estoy, una ACV, pero como nada. Tengo una amiga que dice ACD. El tema del vascular se le va a D de dedo, ACD, me agarró una CD, me va a agarrar una CD, me dice. Ay, no diga eso, doctora. Me encanta. No, No, mi amor, no, yo no digo, no. Y si me llega a agarrar, me mandan cartas, todo, porque vieron que los que tienen ACV dicen que escuchan y que están atentos. Acá ustedes me mandan cartas, flores, todo, bombones, que también seguramente voy a comer. Es demasiado bueno. Mi amor, la amo, Cecilia, gracias. Bueno, determinación de terceros, el 6, 1006. Primero, el 5 dice que debe ser cierto, determinado o determinable. El 6 dice, en cuanto a la cantidad, los Nicoláses lo pueden fijar, los terceros. Ahora, si los terceros no pueden, no quieren o se vuelven incapaz, el juez, a través del procedimiento más leve, debe hacerlo. El 1007 nos dice, respecto a los bienes existentes o futuros, ¿se puede contratar sobre bienes futuros? Pregunta de examen de múltiple opción. ¿Se puede contratar sobre bienes futuros que no existen aún? Sí, claro que sí, con la condición de que existan. Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos, la promesa de transmitirla está subordinada, por supuesto, a la condición de existir, que lleguen a existir, excepto, obviamente, que se trate de contratos aleatorios. El contrato aleatorio es aquella que asume el riesgo de que nazca o no nazca. Entonces, si es aleatorio, y bueno, en ese contexto, nosotros tuvimos muchos contratos aleatorios en Argentina porque de repente en el mundo, en virtud de la pandemia, los contratos turísticos al final resultan aleatorios, porque ahora con la nueva cepa que pasta, esta de Brasil, ahora se me fue el nombre, que viene de esta localidad, que está muy cercana. Manao. La Manao, claro, me sonaba gaseosa. La Manao, la cosa de... Claro, es todo aleatorio. Entonces mi contrato se va prorrogando y lo peor de todo, que las empresas no pierden tanto como el usuario. Yo pierdo viajar, ¿no? Pero en las empresas que dicen, no, tenés que pagar una penita de $2.000 nada más, tenés que pagar una penita de $500, una penita de $100 y era un viaje a Italia que lo tenía programado en el 2019.
O sea, todos los que contrataron en el 2019 para viajar a Italia con su novio, como le pasó a mi amiga, con su novio, el viaje genial, pensado, después de tantos años de andar solitaria, y encontró este caballero divino, divino. Se le viene abajo el viaje. Bueno, y están pagando multa, espero que el noviazgo dure hasta tanto puedan hacer el viaje, que es un chiste que lo hacemos recurrente cuando nos encontramos. Bien, los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos, sí, con la condición de que existan, salvo que se contrate aleatorio, que ustedes ya lo vieron en clasificación. Aleatorios, ¿cuáles son? Aquellos contratos que al inicio ambas partes saben que asumen un riesgo. El riesgo es que exista, dos riesgos pueden asumir, de que exista o no exista, ese es el más grande. Y el segundo riesgo es que exista en alguna cantidad. Es lo que decía Vanessa en las cosechas, que dice, bueno, o toda la cosecha, bárbaro, o duplicó, o la verdad que fue casi lo mínimo por las lluvias y lo que pasó en el invierno pasado. Estoy inventando. Pregunta de examen. ¿Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos? Y cuando digo bienes, digo cosas o servicios. ¿Pueden ser objetos? Sí, claro que pueden ser objeto de los contratos. Pero en realidad, no pueden ser objeto de los contratos. Las dos respuestas están bien. No pueden ser objeto de los contratos o pueden ser. Cualquiera de las dos están bien, porque en principio no podría ser objeto de los contratos. Se lo decía el otro día con el cuadro de Cecilia allá atrás. Te vendo esos cuadros, pero están en la casa de ella, no en la mía. Yo puedo vender estos libros, pero no ese cuadro. Pero por el otro lado, si Cecilia me autoriza que yo los ponga en venta, ahí está autorizando a que yo venda cosa ajena como las consignaciones. Entonces, los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos si el que promete transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios, la diligencia. Pero muchas veces el promitente promete y garantiza que te vendo los cuadros de Cecilia, y Vanessa acepta. Y Cecilia me dice, ¿sabes qué? Me arrepentí. Lamentablemente le debo daños y perjuicios a Vanessa. ¿Por qué? Porque la promitente le garantizó que iba a acontecer ese contrato. Entonces estoy asegurándolo. Entonces, en ese caso, sí, en el primer caso por negligencia y en el segundo caso por responsabilidad objetiva. Si yo no garantizo, pero empleo diligencia, bárbaro. No se hace el contrato, no respondo. Pero si se me prueba negligencia, inversión de la carga de la prueba, fui negligente, el promitente ni siquiera le preguntó a Cecilia, no hizo la gestión, y Vanessa lo comprueba, porque Vanessa me lo tiene que probar, respondo, y la responsabilidad es subjetiva. Ahora, en el caso de garantizar la promesa, prometo un resultado, la responsabilidad es objetiva, el resultado no está, respondo. No hay tutía, no hay que probar nada, no está el resultado, respondo, salvo eximentes, por supuesto. El que ha contratado sobre bienes ajenos como propio es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. ¿Por qué aclara si no hace entrega de ellos? Ejemplo, te vendo los cuadros, yo te señalo ahí los cuadros que tiene Cecilia ahí atrás de su casa, pero te los comprometo, te los oferto como propios. Esto es lo que en otro momento se llamaba el estelionato. Si van a los viejos textos, el estelionato tenía que ver con comprometer el ganado ajeno como propio en la venta, o las cosas ajenas como propias, sin hacer transmisión. Porque si hago transmisión ya estoy robando. Primero que me voy a lo de Cecilia, saco el cuadro y hago la tradición, obviamente sin hacer entrega de ellos. Cuando hago entrega, obviamente ya estoy haciendo. No solamente estoy transmitiendo bienes ajenos, sino también estoy cometiendo un ilícito penal, ¿no? Porque estoy comprometiendo bienes ajenos sin tener la autorización. Otra pregunta, ¿los bienes litigiosos o los grabados, los embargados, los pignorados o prendados pueden ser objeto de los contratos? Claro que sí, señores, claro que sí, un sí gigante. Ahora, tiene que haber un consentimiento informado, es decir, yo le tengo que decir a Nora, te vendo el auto, pero ojo, está prendado por la financiera XXSA, yo te lo vendo y vos seguís pagando la prenda. Obviamente que los bienes registrables, tanto como inmuebles o como autos, es fácilmente detectable con el informe de dominio si la cosa está embargada, prendada. Pero si tiene deuda, una cosa mueble no registrable, bueno, ahí hay que ver cómo se persigue y tal vez ahí es donde más ojos tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a mi casa y están los sillones, la tele, todo bien, te vendo todo. Pero ojo, mi ex marido vino, me embargó todo por la deuda que dejé de la tarjeta de crédito, el oficial de justicia vino, tomó nota, lo anotó en el juzgado y dijo, perdón, señor obligado, se lo dejo a usted en depósito. Los oficiales de justicia, porque ¿dónde lo llevan? ¿Al despacho del juez? ¿A los 4 sillones que tengo? ¿A la televisión? ¿A la heladera? No se la llevan al juez.
la anotan el número de registro, la dejan, ponen la fecha, la lacran y te dicen que te convertís en depositaria. Viene Vanessa, que es mi amiga, che, me voy a España, te vendo todo. La tipa viene, arrasa con todo. Claro, yo te estoy vendiendo cosas que están comprometidas, están grabadas, porque están grabadas. Yo soy depositaria, ni siquiera son mías, son garantías jurisdiccionales, mucho más grave aún. Pero en principio, ¿pueden ser transmitidos o objeto de los contratos los bienes litigiosos? Sí, sí. Pueden ser objeto de los contratos, los grabados, los pignorados, pero siempre con consentimiento informado. Esto nos dice el 1009. El 1010 lo dejé aparte, lo tienen que súper estudiar. No voy a preguntar el de pacto, los pactos de herencia futura, que son lo que está en celeste, pero tienen que saberlo, porque lo tienen que estudiar para poder verlo luego en sucesiones. Usted dice, falta un montón. No, señores, le faltan 8 meses para estar sucesiones y ya están allí. Así que, como van, en cualquier momento nos vamos a estar sentados acá en la misma hora y vamos a estar hablando de pactos de herencia futura en sucesiones, que es súper divertida las materias sucesiones bárbaras porque hablamos de los muertos. Me encantan los muertos. En sucesiones. En contrato, mala palabra. En contrato estamos intervivos, entre vivos. En sucesiones vemos los muertos y los conflictos familiares. Me encanta. Bien. ¿La herencia futura puede ser objeto de los contratos? No, no. No porque Vanessa dijo que porque no la tengo, porque no existe. Sí, está muy bien, lo dijo bien, pero mira un poquito la humanidad de las personas que tenés que heredar, de hija, la madre, el padre, tu tía, la solterona. Esos son los que están vivos todavía. Todavía vienen los domingos de Pascua, se ven por internet, están vivos. Parece que no, porque es un montón que no lo vemos, pero están vivos. Entonces, no puede ser objeto de los contratos porque sería inmoral, contrario a la moral, a las buenas costumbres, sería traficar con la vida y la muerte de las personas, lo cual es aleatorio. Lo que sí habilita Celeste, ahí, en segunda parte del 1010, lo que sí habilita el código, solo si hay explotaciones productivas, piensen en los Mitre, en Felford, piensen en los estos de que pasó, ay, se me fue, lo dije hoy temprano. Echevere, no los sé cuánto. Los Echevere, TCH, los Echevere, los Felford, los Ford, los Mitre, piensen en esas empresas familiares importantes, y hay muchas más, piensen en Adidas, en Puma, 2 hermanos que se pelearon. Adidas y Puma en realidad eran 2 hermanos que fabricaban zapatillas, claro, en Alemania, ¿no? Hermanos que se separaron, se odiaron en virtud de las cuñadas y familiares que se metieron y formaron dos empresas distintas, Adidas y Puma. Ahí tienen las 2 empresas que en realidad es un fabricante de zapatillas que obviamente hoy la primera de las marcas en las zapatillas. Esas empresas quieren perpetuarse en el tiempo porque son fructíferas, no quieren morir con la muerte de su fundador, entonces hacen estos pactos solo específicamente en explotaciones productivas, donde pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios. Ven que dice, y establecer compensaciones en favor de algunos. Dicen, bueno, que la presidenta sea Vanessa, que es la que siempre estuvo. Estos pactos son válidos, sean o no parte futura del causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los de terceros. ¿Qué voy a preguntar de esto, Celeste? Simplemente que el objeto de los contratos está prohibido que sea la herencia futura, salvo en explotaciones familiares que pueden hacer pactos para herencias futuras para que no se pierda la fábrica, punto, con que me digan eso o la empresa, ya está. Lo vamos a profundizar con una clase especial en materia sucesoria. Y el 1011 es un poquito lo que había dicho hace un ratito, que era, en algunos contratos el tiempo también es parte del objeto, en contratos de locación, por ahí alguien me había dicho los contratos de obra, claro, en los contratos de obra o de construcción de obra de larga duración el tiempo también es fundamental. ¿Cuándo me entrega la casa? En 6 meses, listo. En 6 meses está tu esposa con los chicos, la valija, todo para entrar al dúplex y todavía le falta todo. Bueno, justamente el tiempo es fundamental para los contratos de larga duración tales como la obra, el contrato de servicio, el contrato de alquiler de cosa, mueble o inmueble. En esos contratos el tiempo es parte de los objetos. Por lo tanto, para resumir, el objeto es el contenido de los contratos. Está regulado en el 1003 al 1011. Súmenle 279, 280 por el objeto de los actos jurídicos.
¿Qué preguntas vamos a hacer? Concepto, operación jurídica considerada, el contenido mismo del contrato, las obligaciones, las prestaciones o conductas debidas, las de hacer, no hacer o dar, servicios o cosas, requisitos de las cosas y requisitos de particulares de los elementos del contenido de los contratos. ¿Dónde lo vamos a ver? En cada contrato en particular. Compra-venta, por ejemplo. Los requisitos de la cosa es un elemento fundamental, lo vamos a ver en la segunda parte. Cuando hablamos de compraventa, me la van a definir, obligación del comprador, del vendedor, pero después van a hablar de requisito de la cosa, requisito del precio. En el contrato de locación me van a hablar de requisitos de la cosa, requisito del canon locativo y requisito del tiempo. El tiempo es orden público, por ejemplo, en el alquiler de inmuebles. Por lo tanto, el contrato tiene un objeto que no es la cosa misma. Y para terminar con el tema de hoy, la clase de hoy, les pregunto, a ver, vamos a verlos a todos, a los que están obviamente visibles, vamos a hacer alguna pregunta. A ver, Vanessa, para que todos escuchen. En la compraventa de un alfajor, les digo cuál me gusta a mí, el Milka Mousse. Yo digo, por si me quieren regalar. En la compraventa de un alfajor, ¿cuál es el objeto de ese contrato? El alfajor. Y el precio del alfajor. No, y ahí ya me quedé. Acordate, ayude a Inora o Cecilia Sí. o los Tomases. Acuérdense que el objeto, vos me decís el alfajor, sí, pero ¿te acordás? Sí. En la línea yo dije que el contenido eran las obligaciones, las prestaciones debidas, de conductas debidas de hacer, dar o no dar, cosa o servicio. Justo empezaste por el alfajor, la cosa, lo último. Bien. Claro. El precio, perfecto, lo último. ¿Qué más? Ayúdenme a ver. A ver, Nora. Y ¿La la qué? oferta sería. La No, oferta no, no. sería. Ganas de comer el alfajor. No, Tomás, pero vamos a frenarnos en lo que dice Tommy, dice la oferta. La oferta sería, es decir, la oferta no sería nada que ver con el objeto, sería parte del consentimiento, pero él quería hacer una introducción, ¿verdad? Vamos. Claro, bueno, pues para llegar a la. Y No, después vos vas como contratante a comprar un alfajor. sí. O sea, ¿no? Y yo también, vamos bien en la introducción, quiero que le ayudes a Vanessa. Entonces, el objeto es el alfajor, el precio. Sí. ¿Qué más? Las ganas de comerlo. La causa, ¿El por qué? la motivación, pero esa es la causa, amor. Nora, no Claro, te sí. vayas siempre al deseo y a disfrutar. Déjate hinchar, espera un poquito. Ella ya quiere ir a lo bife, quiere comerse el alfajor. Esperá, vieja, esperá. Estaba hablando del objeto, el objeto. Ella ya me va a la causa, no. El alfajor, el precio. ¿Qué más, chicos? La voluntad. No, la voluntad es parte del consentimiento, ya estamos, yo estoy hablando estoy hablando de objeto. Les dije, vuelvo a repetir el concepto de objeto. El objeto es, escuchen bien, el objeto es el contenido de los contratos integrado por las obligaciones, las prestaciones, conductas debidas de hacer, no hacer o dar, cosas o servicios. Acá me dicen, Inés, que el vendedor entregue el alfajor y yo le entregue el dinero. Me encanta, Inés, me encanta, pero le falta algo, que yo le entregue el dinero. Es decir, lo que quiere decir Inés, para no dilatar tanto que ya terminamos, la obligación de entregar el alfajor por parte del kiosquero, la obligación de entregar el precio y el precio por parte de Vanessa, la compradora. Claro, me dice Inés, perfecto Inés, entre todos pudimos decir que en la compraventa de un alfajor, el objeto es el alfajor, el precio, la obligación de dar. El kiosquero, dar el alfajor. Vanessa, la compradora, dar el precio. El alfajor y el precio. Todo eso es el objeto de los contratos. El objeto de una compraventa inmobiliaria, el inmueble, el precio, la obligación del vendedor de entregar el inmueble, la obligación del adquirente de pagar el precio, por lo tanto, una conducta debida de dar. En el alquiler de un inmueble, el precio locativo, la obligación de dar el uso y goce,
la obligación de pagar el precio locativo por el inquilino. Se dan cuenta que no es tan simple como parecía. Si yo les digo ceder un derecho, el derecho a cambio de un precio, el precio, la obligación de la transferir, otra vez obligación de dar. A ver, les pregunto y termino con esto. Un contrato en virtud del cual le encomiendo a este que está en este puente tan divino. ¿Dónde es esta foto que te sacaste? Qué Hola, precioso. es Budapest, en Inglaterra. en Inglaterra. ¿Nombre? Nicolás del Gallo. Nico, Sí. espera, te hago una pregunta, a ver. Ay, Dios, me muero porque amo Inglaterra, me encanta ese lugar. Pensemos. El objeto del contrato en virtud del cual mandás a hacer esa campera divina que tenés ahí en esta foto. Sí. Hay una modista donde le encargas, quiero esta campera, voy a viajar a Inglaterra, hace mucho frío en Inglaterra, igual ahí estás en una época en el medio, y quiero llevar este tipo. ¿Era invierno? No, primavera. Ah, era primavera, la mejor época para viajar, estás en mayo, por ahí, no sé dónde. Bueno, pensemos que estás encargándole a esta modista que te diseñe y te cosa una campera que tenga capucha con este plush especial que habías comprado en tu viaje anterior a Estambul. Le das la tela y le haces este contrato de obra. ¿Cuál es el objeto? Y el objeto es que ella me entregue la campera cuando... No, Ah, no, María Inés la pegó, mirá, dice, la obligación de confeccionar, no de entregar, porque vos la mandás a hacer, muy bien Inés, la obligación de confeccionar la campera por parte de la modista, la obligación de pagar el precio por parte de Nico, el precio y la campera en sí misma. ¿Vieron? ¿Te das cuenta? En el objeto de hacer un departamento, mandar a hacer un departamento, la misma regla, el departamento, el precio, la obligación del contratista de hacer, ahí ya no es de dar. Viste que vos empezaste, Nico, con la obligación de transferirme una campera, no, esperá, la de confeccionarla, como bien dice Inés, perfecto, de confeccionar. Y la última, a ver si la sacan. ¿Cuál es el objeto del contrato que celebro con mi profesor de piano para que venga a casa a darme lecciones? La obligación de que me dé las lecciones, de que venga a mi casa a darme lecciones, mi obligación de estar presente en esas lecciones, no sé si de aprender, pero bueno, estar presente. Tomar la clase. Tomar la clase. El precio también. Bien, bien. ¿Y la lección es una cosa. Obvio, claro, vienes. La clase misma, que te enseñen el solfeo, que te enseñen las claves, que te enseñen leer una partitura. Todo el eso conocimiento. Es el servicio. Es un contrato de servicio. El servicio. Bien. El precio por ese servicio, la obligación de dar ese servicio por parte del profe y la obligación tuya de pagar y tomar la clase, pagar el precio de la clase y pagar. Fíjense, qué interesante, porque no es tan fácil. Comprar una alfajor, ¿cuál es la...? No, había que analizar. ¿Ahora entienden el concepto que es un todo? ¿Qué es un todo? Bueno, Tomás se la pasó picando, no me convidó nada de lo que estaba comiendo. Tomás, ahora voy a comer yo, por venganza. Un abrazo a todos, espero que haya sido clara la clase, que la hayan entendido, inclusive con el práctico, y vamos a armar el foro. No lo voy a armar ahora, en la semana lo van a tener, el foro del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Francia, contra Francia, uno de los primeros países del mundo en materia de contratación. Un abrazo enorme, gracias por estar, gracias por permitirme no ir al psicólogo. Bien, Nicolás. Gracias, genial, Nico, esa participación. Gracias a todos. Gracias.